ahora con esta materia de derecho de las obligaciones. Y pues bueno, esperemos y aprendan mucho más y también que se queden con muchas dudas porque eso les va a permitir pues ir a la investigación para esclarecerlas. El material, como le comentaba su compañera Karina, yo se los proporciono al final de la sesión, ya sea que bueno, los pongo en los grupos de WhatsApp para que ustedes puedan tener el material que vamos a ver en la sesión de hoy. El día de hoy voy a manejar lo que es la sesión 1, que son los elementos básicos de las obligaciones jurídicas. Como es un tema muy cortito, voy a entrar a ver un primer tema de la sesión 2, pero nada más me van a subir la tarea de la sesión 1, así que por eso no se preocupen. Y ya el próximo sábado terminamos con la sesión 2 y es ahí donde van a subir la tarea de esta sesión. Entonces, para empezar, voy a hacer el pase de lista. Acero Hernández. Mariana. Sí, perdón. Presente. Gracias. Acero Hernández Salvador. Ahorita le dice presente, es que fue rápido por una cosa, maestra. Ok, pero sí está ahí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, no se preocupe. Álvarez Rangel. Amador González. Cárdenas Medina. Castillo Cuellar. Delgado Heims. Flores Ortiz. Presente, maestra. Gracias. Hernández Ortiz. Jiménez Gutiérrez. Presente. Gracias. López Castro. Presente, maestra. Gracias. Loyola García. Presente. Macías Bir. Martínez Pérez. Está en camino, salió de la secretaría. Ya Ok. unos 10 minutos. Ok. Martínez Tiscareño. Medina Gutiérrez. Morales Jiménez. Presente, maestra Morales Jiménez. Gracias. Muro Palacios. Navarro Ramírez. Pérez Archuleta. Presente. Gracias. Ramírez García. Ramos Ortiz Rico. Presente. Gracias. Reyes Chávez. Presente, maestra. Ramírez Muñoz. Salcido Sotelo. Saucedo Pérez. Torres Roberto. Y Vallejo Alvarado. ¿Alguien que no aparezca en lista? Buenos días, maestra. Yo, por favor. ¿Quién, perdón? Rodríguez Muñoz. Dijo Ramírez Muñoz. No sé si se equivocó por ahí un poquito. Ah, sí, Rodríguez Muñoz Juan, ¿verdad? Perdón. Sí, presente. Gracias, maestra. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya entrado en el... ¿Quién, perdón? Ya aquí está mi hermano. Ah, sí, ya le puse asistencia, no se preocupe. Ah, ok, ya está bien, gracias. Gracias. Maestra, ¿qué tal? Buenos días. Jesús Medina. Medina. Únicamente que no funciona mi micro. Medina Gutiérrez Jesús, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Alguien más? Bueno, voy a guardar y al final vuelvo a pasar la lista para los que nos estén conectando en el transcurso de la sesión.
Ok, chicos. Hace rato me preguntaba Denise que si esta materia era como si habláramos de contratos. Le decía que sí tiene una relación o guarda relación directa con los contratos, porque recordemos que en los contratos se adquieren obligaciones, pero habla más en cuanto a las figuras que van a surgir de la obligación como tal. Entonces, sí es importante, de hecho dice que quien entiende obligaciones entiende gran parte del derecho civil. Entonces, sí es una materia, pues que ya entendiéndole vamos a encontrar varias figuras o sí, más bien figuras o conceptos que ya vieron en otras materias y que a lo mejor en un principio no entendían, pero van a quedar aquí un poquito más claros o incluso que vemos en el día a día y vamos a ver cómo se regula. Entonces iniciamos con lo que son los elementos básicos de las obligaciones jurídicas. Definición. Bueno, nos dice que una obligación es una relación jurídica existente especialmente entre dos personas, en virtud del cual una persona debe realizar en beneficio de otra una prestación. Aquí nos dicen, las obligaciones principalmente se van a clasificar de tres formas: dar, hacer o no hacer, genéricas y específicas, y las pecuniarias. Déjenme ver nada más hacia adelante. Vemos. Ahí está. Sí. Bueno, nuestras obligaciones de dar, sabemos que es entregar una cosa, ya sea en dinero o en especie. Hacer es realizar alguna actividad en favor o en beneficio del otro. Y no hacer es lo que decimos no hacer, o abstenerse, es no levantes la barda o no hagas esto. O sea, es una abstención que tiene que hacer para en obligación a algo. Genéricas y específicas puede ser en una generalidad, como bien su nombre lo indica, pueden ser varias, o una de carácter muy específico. Me tienes que entregar 3 pesos, pues van a ser esos 3 pesos los que te tengo que entregar. En el otra, nada más es decir, tienes que entregar jitomate, pues es muy genérico, ¿cuánto o de qué calidad? Jitomate nada más, bueno, entonces yo voy a determinar qué tipo de jitomate te voy a entregar. Y las pecuniarias, estas iban más basadas a la cuestión dinero, ¿no? ¿Cuánto es lo que te voy a entregar? ¿En qué tipo de moneda? Ya sea peso mexicano, dólares, euros, hacia ahí es donde vamos a determinar qué es lo que le vamos a entregar y la cantidad. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Si voy muy rápido, me detiene. Muy bien, maestra. Ok. Muy bien, maestra. Bueno, Buenos días. buenos días. Es que le digo. Ya estoy presente, maestra. Soy Raimundo. Bienvenido. Gracias. Igualmente. Gracias. Bueno, entonces continuamos. También nos dice que las obligaciones tienen 3 elementos constitutivos, que son el sujeto, el objeto y la relación jurídica. Sujetos. La obligación como aquel vínculo existente entre dos personas, por ser una situación bipolar, está compuesta de 2 sujetos. Aquí hablamos del sujeto activo o acreedor y el sujeto pasivo o deudor. Este tipo de determinaciones como acreedor y deudor ya los habían escuchado anteriormente. Decimos, el acreedor es toda persona que puede exigir coactivamente el cumplimiento de la obligación, mientras que el deudor, por su parte, es aquella persona que está obligada a realizar la prestación en favor de su acreedor. ¿Sí entendimos esta parte? Sí, bueno, yo sí. A ver, un ejemplo. Sí, maestra. Denme un ejemplo. ¿Dónde vemos a este acreedor y dónde vemos a este deudor? Por ejemplo, cuando yo me subo a
a un autobús, o sea, Ajá. yo le voy a pagar al chofer, pues, Ajá. para que le dé un servicio a cambio de X cantidad. En Y este caso sería quién será el deudor y quién va a ser el acreedor. el acreedor, pues, sería yo, ¿no? No, al revés. El chofer y el deudor sería la persona que viaja. Exactamente. ¿A quién le va a prestar el servicio? A mí, Entonces, ¿quién le tiene que pagar por ese servicio? yo al chofer. Ajá, y el chofer sería mi acreedor porque él es el que me va a prestar el servicio. ¿Sí? Sí, A ver, vamos a sus clases de derecho de familia. Pero si jala, venga, si lo mueves. Un ejemplo que yo creo que ubican muy bien en la cuestión de alimentos. ¿Quién es el acreedor y quién es el deudor? pues el acreedor en cuestión de alimentos sería el hijo y el deudor sería el papá, ¿no? Así es, si los alimentos los reclama el hijo al padre. Ujú. Y cuando es al revés, el papá le esté demandando alimentos al hijo. No, pues no se puede. Y se puede, acuérdense Claro que que es se puede. ¿Sí puedo denunciar a mi papá por alimentos? Y claro que sí, si usted, Déjeme, mire, si su papá, no, 5 años. acuérdense que es, la cuestión de los alimentos es que el que los necesita tiene la obligación. Si el hijo ya no los necesitara, pero el papá sí, el papá tiene derecho a reclamarle alimentos al hijo. Siempre obviamente demostrando que no tiene una capacidad económica para solventar sus gastos. Entonces, en un futuro, su papá, si él llegara a necesitar, le puede demandar alimentos a todos. Entonces, en este caso, cuando el papá demanda alimentos, él se convierte en acreedor y los hijos van a ser los deudores. Maestra, y por ejemplo, por ejemplo, una construcción, le pago por adelantado al albañil y él tiene un incumplimiento y ya no tiene dinero ni para seguir construyendo y yo ya le pagué todo. ¿Qué procede? Ahí es una obligación. Usted se compromete, acuérdese lo que ahorita vimos, unas obligaciones de dar y hacer. Usted le entregó una cantidad a cambio de que él hiciera una construcción. ¿Estamos de acuerdo? Y él Sí. incumple en el sentido de que no construyó, pero usted ya le pagó. Ahí hay un incumplimiento, el incumplimiento de una obligación. Por lo tanto, ¿quién puede exigirle coactivamente el cumplimiento de que realice la construcción? ¿Y eso se puede hacer un contrato después de? Se supone que desde el momento en que se hace esta cuestión del acuerdo de voluntades en cuanto a lo que se va a realizar, debería de constar en un contrato. Si bien es cierto, no en un contrato con todas las formalidades, como hablamos de una compraventa que tiene que ser por escrito, ante notario, pero sí puede ser un contrato privado porque es una prestación de un servicio. Si usted tuviera ese contrato, lo puede presentar ante un juzgado para hacer exigible su cumplimiento o bien solicitar que se revoque, pues que se vuelvan las cosas al estado que tenían antes. Si él no levantó la barda, pero yo ya le pagué, pues la barda no existe, que me regrese mi dinero. Darlo por terminado y que se regresen las prestaciones. Pero eso entra en lo civil, ¿verdad? Sí, si es entre particulares, sí. Si alguna empresa tendría que ser a través de la vía mercantil. Muy bien, gracias. No, usted. Entonces, hasta aquí vamos bien, ya distinguimos quiénes son los sujetos de la obligación, que son el sujeto activo como el acreedor y el pasivo que es el deudor. Sí, maestra. Entonces, se fijan estas dos personitas o estos dos sujetos, los estamos viendo en varias materias. Entonces, por eso les decía que es muy importante porque no solamente los vamos a manejar en los contratos, sino también en otras ramas del derecho que a lo mejor no los vemos tan claros como en un contrato, pero que sí aparecen estas dos figuras. Seguimos.
El objeto de la obligación nos dice que es la prestación prometida, es decir, aquello que el deudor tiene como obligación cumplir y el acreedor tiene derecho a exigir. Entonces, el objeto puede ser de dar, hacer o no hacer alguna cosa según el tipo de obligación que hubieran pactado las partes. Entonces, aquí prácticamente el objeto es eso a lo que nos obligamos. En el caso que usted comentaba, de levantar la barda, eso es el objeto de la obligación, que él levante la barda y yo a cambio le tengo que entregar 1,000 pesos, digamos, por ser una cantidad. Yo ya entregué los 1,000 pesos, pero la barda no existe, entonces yo puedo exigir el cumplimiento de que se levante esa barda, porque yo ya te pagué, pero a cambio tú no has hecho hacer eso a lo que te comprometiste, que fue levantar la barda. Otro ejemplo donde se vea esto del objeto, que es la prestación. A ver, alguien que nos quiera decir. No se me duerman, chicos. Pues yo ubico contratos de compraventa, o contratos de prestación de servicios. A ver, en un contrato de compraventa, ¿cuál sería o el objeto de la compraventa? El objeto de la compraventa sería, pues, no sé, el bien inmueble. Hablamos Los inmuebles. de inmuebles. Ujú. Ahí, ¿cuál sería la obligación? Ya sea vender, transferir. Transferir. Entonces diríamos, yo te voy a pagar una determinada cantidad de dinero y tú a cambio ¿qué me vas a dar? La propiedad del inmueble. Así es. Y entonces, en el supuesto de que no me entregaran el inmueble, ¿cuál sería entonces aquí el objeto? Si no me entregaran el inmueble, Ajá. pues hacer cumplir la obligación, ¿no? O sea, Entonces, si dice que el objeto es la prestación prometida, ¿cuál sería la prestación que a mí que me prometieron? venderme el inmueble. Entregármelo, ¿no? O sea, yo ya lo pagué. Entregármelo, ajá. Entonces, Sí, se lo pagan. ahí El yo puedo comprador hacer- entrega y es obligación entregarlo y entrega la posesión del inmueble y el vendedor entrega el inmueble y el comprador recibe el inmueble. Ajá, a cambio de una contraprestación De que una es el pago contraprestación. del dinero. Ujú. Ok, bien, ahí vamos, sí. Y ahí entran las condiciones, Las maestra, ¿verdad? condiciones, También. sí, ahí ya puedes Sí, determinar, en que se entregue el inmueble. ajá, cómo se va a entregar, cuándo se va a entregar, Exacto. y luego sobre todo también acuérdense que son la escrituración, si ya, quién va a cubrir los gastos de la escrituración, todo lo relativo a los impuestos, bla, bla, bla. Ahí es donde, o sea, ese tipo de contratos tienen muchas especificaciones porque hay que determinar, ok, ya tenemos el objeto, es la casa, la compra-venta, yo te voy a pagar tanto por la casa. Ya quedó una parte, pero a ver, ¿quién va a pagar al notario? Ah, pues yo voy a pagar la escrituración, ok, ¿y quién va a pagar los impuestos? Ah, pues yo pago una parte y tú pagas la otra. Entonces es ahí donde se están estableciendo las obligaciones que cada uno debe cumplir, ya sea de dar, hacer o no hacer, y en el supuesto que quien no cumpla, entonces el otro tiene una acción para poder solicitar o hacer cumplir esa prestación prometida que se dejó de cumplir. Los revolucionarios, ¿verdad? Es una penalización, ¿no? O sea, por no cumplir cualquiera de las dos partes. No, la penalización ya es algo extra, digamos. O sea, si dijéramos, tú me tienes que entregar la casa en un mes y en caso de que no me la entregues, digamos, no sé, al 31 de marzo, si no me la entregas al 31 de marzo, por cada mes que te atrases, me vas a tener que pagar Que pagar. una renta, digamos.
Entonces, pasó marzo, no me la entregaron. Llegó abril, no me la han entregado. Llegó mayo, tampoco. Entonces ya, además de que no me has entregado, ya me debes estas rentas, porque yo ya no tengo la posesión ni la propiedad todavía de algo que yo compré. Sí, porque no se respetaron las cláusulas de la estipulación en el documento. Así es, entonces, pero las penalizaciones incluso tienen que estar dentro del contrato. Si no se hubieran establecido ese tipo de penalizaciones, al momento No las hay. se tendría que demandar a lo mejor el pago de un interés por el tiempo que yo estoy dejando de poder poseer mi inmueble. Y aparte, pues ese dinero que yo ya pagué, si yo lo tuviera, a lo mejor podría estarme generando algún tipo de ganancia, un interés, digamos, que tuviera en el banco. Pero ya ese interés, como no está fijado dentro del contrato, lo tendría que determinar el juez. Okay. Es lo que ocurriría con los títulos de crédito, con los pagarés. Si no fijamos un interés moratorio dentro del documento, el único que vamos a poder reclamar es el interés legal. Y ese interés, bueno, está previsto en la norma y se tendría que determinar la cuantía al final del juicio, al presentar la planilla de liquidación. Pero si además si hubiéramos nosotros ya establecido un interés dentro del documento, pues ese sería el interés al que tendríamos derecho de reclamar. ¿Y qué tiene más peso, un contrato o un pagaré? Las dos cosas, porque el pagaré es autónomo. Bueno, ya llevan contratos, ¿sí, no? ¿Sí, no? No, maestra. No han llevado contratos. Perdón, estoy entendiendo de grupo entonces. Porque me acuerdo que llevé con ustedes sucesiones, ¿verdad? Sí. Me acuerdo de sucesiones y derechos de familia. Sesiones Sí. de familia. Sí, Ok, sí, bueno, maestra. como también he dado la materia de contratos, a lo mejor por eso los confundí. Sí, a nosotros no nos ha tocado esa. Ok, bueno. Pues ya, a lo mejor después de esta materia de las obligaciones, creo que ya seguirían contratos, entonces ahí va a ser un poquito más fácil de que entiendan. Pero bueno, vamos de ahorita lo que me mencionaban de que tenía más peso sin un pagaré o un contrato. Yo creo que lo han visto, o quienes no, pues se pueden enfrentar a ello, o incluso hay quienes lo aplican. Tenemos un contrato de arrendamiento. Propio. En mi contrato de arrendamiento yo establezco que las rentas van a ser de 1,000 pesos. ¿Qué marca y modelo es? Pero para yo obligar a que la persona que me va a arrendar me pague, le hago firmar pagarés. ¿Y por qué Me sin va a firmar un pagaré por cada mes. Digamos que el contrato es por un año, entonces me va a firmar mis 12 pagarés. tiene Bluetooth? Al final, digamos que casi por terminar, el señor no me pagó los últimos 4 meses de renta. Entonces, además de Maestra, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Maestra, ¿pero es legal hacer pagarés cuando ya tiene un contrato firmado con cláusulas para cumplirse? Yo creo que no, sí, no debería de permitirse que aparte haya pagarés porque se supone que ya está usted comprometiéndose de doble manera. Aquí vamos. Si dentro del mismo contrato se determina que el pago de la obligación se va a garantizar con un pagaré, sí. Muchos no lo hacen y nada más los firman. ¿Por qué no es ilegal? Porque la naturaleza de los pagarés es que estos son autónomos. Usted tendría que acreditar que este pagaré derivó del contrato de arrendamiento. ¿A qué me refiero con que son autónomos? Que no necesitan, estos los puede demandar incluso a la par del contrato y pueden no estar vinculados a esa obligación. Por eso les decía que hay quienes a lo mejor ya se enfrentaron o hay quienes no. Y es válido, porque yo lo que estoy asegurando es el pago de mis rentas. Aquí ya es más bien que al momento de que usted cumpla con su obligación, solicite, se le devuelvan. Cada renta que usted esté pagando, se le haga entrega de su pagaré y los destruya. Porque si no se los entregaran, esos pagarés los pueden hacer efectivos en la vía mercantil. Y ahí le correspondería Ese viene siendo como el recibo de cada pago, ¿verdad? Ajá, así es. Y ahí le correspondería a usted
acreditar que ese pagaré derivó de otra obligación a efecto de que no se los, al momento de que estén en la vía mercantil, no tengan ya validez y entonces ahí el juez determine que como derivaron de un contrato y el contrato ya se pagó en su totalidad, pues el pagaré quedó sin vida. Pero primero hay que determinar la causa que generó ese pagaré. Si no lo llegan a demostrar, el pagaré se va a hacer exigible. Sí. Maestra, volviendo al tema del albañil. Ok. Sí, muchas gracias, sí entendí. Ah, ok, gracias a usted. Si este señor se gastó el dinero y ya no tiene dinero para seguir la obra, ¿qué garantías tengo yo? O ya el juez manda actuario para embargarle bienes, o qué procede, o cómo es ahí. Aquí primero, para poder embargar bienes, tendría que existir un previo juicio. Los únicos juicios en los que se embarga como medio de garantía antes de que se emplace al demandado es en los juicios ejecutivos mercantiles a través de los pagarés, cheques y todo lo que se les denomina letras de cambio, y en los de alimentos. En los demás juicios, lo que tiene que usted que esperar es hasta que exista una resolución que haya causado estado, esto es que haya quedado firme y que podamos solicitar su cumplimiento. En el caso de que no cumpla de manera voluntaria el que hubiera sido condenado al pago, entonces ya tendría que solicitarse al juez la ejecución y entonces ahí sí, él manda al ministro ejecutor y solicita el embargo de bienes. Pero para eso necesita primero haber llevado a cabo todo el juicio y que exista la sentencia. En el caso que usted me comenta, si lo que quiere o no tiene un documento como tal de mostrar esa obligación, pero el señor es consciente de que le debe o de que usted le entregó ese dinero y él no realizó el trabajo, híjole, pues podría ser un contrato donde ahora él se comprometa debido a que ya le fue pagado la obra y ya nada más que él se comprometa a cierto tiempo volver a hacerla en lo que él consigue el dinero. Mejor pasa al segundo nivel de contacto. ¿Cuál es el segundo nivel? Ya me asustaron. Hablar con él. Pues es que el ministerial ya asusta gente. Se lo quiere llevar a hacer busitos y el tehuacanazo y todo eso, no sé. Ay, como ya ve. Vamos a buscar a Nemo. Pero no se le puede hacer gran cosa, oiga, ¿no? ¿Qué? Pues si no tiene dinero. Si no existiera un documento como tal, no. Lo Igual que puede los ser también mecánicos. a efecto de que reconozca él o la obligación que tenía para efecto de hacerla cumplir, hay unos que se llaman medios preparatorios a juicio. Este tipo lo van a ver en práctica procesal, si mal no recuerdo. Los medios preparatorios es como una forma de preparar mi juicio, es mandarlo llamar a efecto de que él ante el juez diga que efectivamente él le entregaron el dinero y que él tenía que haber levantado la barda y que pues no lo hizo porque se le acabó el dinero, pero que él se compromete, no sé. Entonces ya con esos medios preparatorios existe ahí una confesión de su parte donde él está manifestando que él se obligó en la manera que lo dijo y que de no cumplirlo, con esos va ahora sí poder presentar su juicio de manera normal en caso de que no cumpla. ¿Y eso sería en el Ministerio Público? No, es en materia civil. Como que sí me desvío ahorita con eso que me está diciendo. Sí, pero así se le llaman. Bueno, a lo mejor, es que ahorita los voy a revolujar mucho, pero ya cuando vean la práctica procesal, ahí los van a ver ese tipo de juicios. Incluso, no sé si, bueno, tenga curiosidad, búscalos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, y ahí le va a decir cómo se empiezan a tramitar, que es una etapa previa al juicio. Se me olvidó decirle, toda consulta
genera honorarios, ¿eh? Omar. Nos está iluminando el cerebro, maestra. No se crea, no se crea. No, pero sí, eso digo, ahorita a lo mejor sí se van a confundir un poquito, pero ya lo van a checar más adelante, ya a lo mejor ya lo va a entender un poquito mejor. Bueno, entonces continuamos. La relación jurídica, ¿qué es esto? Es el vínculo creado por el derecho objetivo, en el cual se faculta al acreedor a exigir una conducta del deudor y asegurar su cumplimiento con la posibilidad de obtener compulsivamente su acatamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Donde yo, acreedor, puedo acudir ante el juzgado, que era lo que ahorita les comentaba, para exigir o pedirle al juez que le exijan que él cumpla, que era lo que aquí decía. Entonces, ¿yo cómo puedo obtener que él me pague? Pues si existiera algún documento, podría ser a través de yo voy, lo demando, le pido al juez, le digo, estas son mis prestaciones, yo le exijo a él que ya sea que levante la barra o que termine con la construcción o me regrese el dinero. Y entonces ya el juez, una vez que se haya desahogado toda la audiencia, desahogo de pruebas y todo, él va a emitir una resolución donde diga, ok, sí, el actor me demostró sus pretensiones. Por lo tanto, se condena al demandado, digamos, al cumplimiento de la obligación que era hacer la construcción. Por lo tanto, tienes tanto tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces ahí es donde ya esto del cumplimiento es asegurarlo. ¿Por qué? Porque el juez va a emitir una resolución donde a alguien va a obligar a cumplir. O bien puede decir, no, pues no acreditaste tu acción. Entonces aquí hablamos de esta relación jurídica donde ya pedimos a un tercero que conozca de la controversia y la resuelva para que a través de cualquier medida de apremio él se le obligue al cumplimiento, que era lo que ahorita comentaba, a través de un embargo. Pues sí, esa es la manera compulsiva de obtener su acatamiento. Ok, ahorita no pagaste los 1,000 pesos que se te habían entregado, entonces hay que embargarle bienes suficientes para garantizar el pago de esos 1,000 pesos. ¿Sí entendimos o los reburujé? Maestra, ¿la relación jurídica no la puede dar un contrato? O sea, ¿tiene que ser forzosamente un juez o un tercero? O sea, la relación jurídica no es contrato de compraventa o contrato de prestación de servicios o contrato no sé, bueno, no sé qué es hacer la relación jurídica, o forzosamente tiene que ser y que haga exigir esa conducta, pero un juez. No, ajá, o sea, es que aquí va más bien en el sentido de la relación jurídica, sí, nace de ese contrato, pero aquí decimos que si bien es cierto, yo ya le requerí y él no cumple, entonces yo ya puedo hacer que ese cumplimiento, hacerlo a través de una autoridad, vaya. Entonces aquí es donde el cumplimiento de esa relación, es que a lo mejor me lo reborujé, ¿verdad? Se fija, dice, el acreedor puede exigir una conducta al deudor, pero ese exigir, más allá de hacerlo entre nosotros como partes, lo puedo hacer a través de una autoridad judicial. Esa sería como la exigencia de esa Claro, relación. no. O sea, ¿se refiere usted a la relación jurídica en caso de que no se cumpla lo que se estipula? Ajá. Entonces dice, yo tengo, para asegurar el cumplimiento, yo puedo acudir ante una autoridad para que lo ordene, pero obviamente va a ser a través de un juicio. Ok. Licenciada, ¿existen contratos? Bueno, no contratos, más bien una relación acreedor-deudor sin ningún tipo de contratos, y que se pueda hacer cumplir ante una autoridad? Sin No sé ningún tipo de contrato o sin... Ajá, que sea una relación como de palabra, sí, sin nada que lo avale, sin un documento que lo acredite. Existen contratos verbales reconocidos en el Código Civil Federal. Ajá, ¿ante qué casos, Joe? ¿Qué pudiera ser? A ver, un ejemplo. Por decir, vamos a decir, oye, te voy a vender mi vehículo, ¿cómo ves? ¿La quieres en 10,000 pesos? Y tú me contestas, ok, está bien,
te doy en 3 pagos. Ok, muy bien, ¿qué fechas? Tal fechas. Ok, muy bien. Aquí te doy el coche, pero me voy a quedar con los documentos y te la voy a endorsar hasta que me termine de pagar. Resulta que nunca me pagas, ya tienes posesión legal del vehículo, pero ¿cómo te exijo el pago? Porque posesión legal es que ya eres el propietario. ¿Por qué? Yo no lo puedo ir a reportar la robada porque estaría mintiendo ante una autoridad, porque no la robaste, no cumpliste con tu parte del contrato. En ese caso, tendré que acreditar el contrato verbal a través de 2 testigos, que a veces es posible, a veces está difícil, pero la puedo demostrar el transferencia del vehículo. Ahora tú como defensa puedes decir, no, yo lo pagué todo, por eso me entregó el vehículo y no me cumplió con entregar los documentos. Resulta siendo una litis de él dijo, ella dice, y la juez tiene que hacer llegar a la verdad más cercano, pero sí se puede acreditar. Yo lo he acreditado en mercantil oral, contratos verbales de este sentido. Perfecto, muchas gracias, Joe. A eso iba en el sentido de que sí se puede, o tienes que acreditarlo con testigos, pero también para eso que era lo que le había comentado al compañero anteriormente, existen estos juicios preparatorios donde usted a través de testigos va a demostrar la existencia de ese contrato verbal y una vez que el juez determinó que existe, este documento me va a servir para poder hacerlo valer ya en una vía ante la autoridad, ya con un documento como tal. Y ya le da certeza de que efectivamente el contrato existía. Se encuentra en el artículo 184 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. ¿Ya lo encontró? El artículo 184. Ahí están los medios preparatorios a juicio. Bueno, entonces continuamos. La causa. Esta es la finalidad directa e inmediata que se persigue con la celebración del contrato. Es el motivo personal que induce a una persona a comprometerse. Es la causa propia del negocio. Esto es, la finalidad del contrato, ¿cuál es? Que hacer que se cumpla lo estipulado, ¿no? La prestación de un bien o recibir el bien. Ok, si hablamos de un contrato de compraventa del vehículo, que ahorita lo mencionaban, ¿cuál es la finalidad de ese contrato? El yo poder adquirir el vehículo y el usted recibir el pago del mismo. Esa es la finalidad que se está persiguiendo con la celebración, hacer una transacción donde yo me voy a convertir en dueño del vehículo y el otro va a adquirir una cantidad determinada. Con eso, ya las partes se están comprometiendo, una, a entregar el vehículo y la otra a entregar el dinero. Aquí ambos están obligados. Cualquiera de los dos que incumpla, entonces aquí ya se tendría que hacer efectivo al que deje de realizar la prestación. ¿Sí quedamos bien? Sí, maestra. Sí. Maestra, ¿la causa también forma parte de los elementos de las obligaciones? Sí. Es que estuve investigando un poquito y casi siempre nada más aparecían los 3 primeros elementos, que son los sujetos, el objeto y la relación jurídica. Ajá, es esta última, ¿verdad? Sí, la causa ya es como el final, vaya. La finalidad, ¿sí? Bueno, aquí en este cuadrito pongo lo que son los 3 elementos, que es la obligación como vínculo jurídico existente entre 2 personas, que es el acreedor y el deudor o sujeto activo o pasivo, que tienen como objeto una prestación prometida, que se ha de dar, hacer o no hacer, y que puede ser exigida a través del uso de la fuerza para su cumplimiento. Sí, esto es claro, como les comentaba, el uso de la fuerza ya va a ser a través de una determinación judicial
donde se va a ordenar que vaya el ministro ejecutor para que se ejecute, vaya la redundancia, y se cumpla con ya sea el dar o el hacer, o incluso el no hacer, no hagas. En materia penal creo que vemos más el no hacer, en relación sobre todo cuando hablamos de los supuestos de, no sé, a ver qué se me ocurre. No sé, cuando solicitamos se me fue el nombre de la figura, perdón. Bueno, digamos a una persona que está sujeta a una investigación y por lo tanto le piden que no salga del estado porque está siendo sujeto de una averiguación. Entonces ahí él tiene esa obligación de no salir o de no hacer. Y en el caso de que él lo hiciera, inmediatamente van a girar instrucciones a las autoridades para que, con uso de la fuerza, lo retengan y lo regresen al estado donde debería de estar, e incluso lo van a sujetar a una prisión. Como una Cuando medida Ajá, gracias. cautelar. Una medida cautelar, para que no se sustraiga de la justicia y por lo tanto de encontrarse en libertad provisional, y él la rompe, entonces ahora sí lo van a remitir al cerezo en lo que se desarrolla su juicio. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Alguna duda? Todo bien, licenciada. No, todo bien, maestra. Todo bien, bueno, creo que hasta aquí llega la sesión 1. Si se fijan, es una sesión muy pequeñita porque únicamente nos da los elementos básicos de la obligación. Ahora vamos a entrar a ver la sesión 2, que es cómo nacen las obligaciones jurídicas. Cómo van a nacer a la vida. La primera de ellas es el contrato como tal, del que tanto hablábamos. Hay que saber diferenciar entre un contrato y un convenio. Esto los vamos a encontrar en el artículo 1673 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, donde nos dice que un convenio es un acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Por su parte, nos dice el artículo 1673, señala que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Así pues, el contrato es el acuerdo de dos o más personas para producir y transferir obligaciones y derechos. Entonces, podemos decir que el convenio es la generalidad y el contrato es lo específico. A ver, díganme, tienen ahí los dos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre un convenio y un contrato? Un convenio podría ser así como el ejemplo que puse yo. Y un contrato es cuando se firma algo. ¿Hay algo firmado? El contrato estipula las cláusulas y se queda ya fijo. Y el convenio puede modificar a ese contrato. Ok, más o menos, ahí va, sí. De hecho, vean los conceptos y ahí van a encontrar la diferencia. La diferencia Pues es que sería... en el contrato se crea, ¿no? Bueno, perdón. No, adelante usted. No, adelante usted, por favor. Ya ve. No, usted. Es que ya se me fue la idea, usted ándele. Es la diferencia, ¿no? La obligación, pues, que uno está más obligado que otro, ¿o no? Bueno, yo lo entiendo así como que el contrato pudiera establecer una relación y se pudiera hacer algo ante alguna autoridad, por ejemplo, lo que usted decía, de la relación jurídica, y el convenio no se encuentra sujeto a una ley. Bueno, así yo lo entiendo. No, sí está sujeto a una ley, tan así que dentro del mismo juicio pueden llegar a un convenio. Es que hay diferentes tipos de convenio. Por decir, si vas a hacer un convenio judicial como de
de guardia y custodia de un menor. Ese convenio no tiene peso hasta que está autorizado por una autoridad judicial, el juez. Si vas a hacer un convenio, por decir, suponemos el convenio de pagar, debo 10 colegiaturas, me van a dejar pagar 100 pesos cada semana. Es un convenio. La diferencia es cómo ejecutarlo. Si yo no cumplo el convenio, ¿qué pasa? Pues es que el contrato dice producir y transferir. Esas son las dos actividades que tiene el contrato. Y el convenio no produce, o sea, crea y modifica, y ahí sí puede extinguir obligaciones. Por Así eso es. después lleva su nombre de contrato, ¿verdad? Esa es la diferencia. El convenio crea, transfiere, modifica o extingue, mientras que el contrato únicamente produce o transfiere obligaciones y derechos. El convenio únicamente son obligaciones. ¿Se fijan? Por eso les dije, lean específicamente los dos conceptos y ahí van a encontrar la diferencia. Existe un contrato y para el cumplimiento de este contrato, posteriormente podemos celebrar un convenio donde vamos a modificar a lo mejor la forma de pago o el tiempo. Mi contrato es de 1 año, en el caso del arrendamiento, y antes de que se acabe, digo, bueno, llegamos a un convenio donde vamos a modificar la temporalidad por medio año más. Entonces ahí nada más modificamos la cláusula donde en lugar de ser hasta el 3 de diciembre, va a ser hasta el 3 de abril del año 2022. Entonces ahí hicimos una modificación a la obligación primigenia, que fue la que dio origen a mi contrato. Siempre mencionando el origen, que es el contrato, ¿verdad? O sea, Y un lo vamos convenio al contrato tal, y se modifica la cláusula que dice el contrato y se prescribe y se describe cómo es la modificada. Ajá, así es. Si ustedes van a poner la cláusula tal del contrato dice esto y va a quedar como sigue. Y ahora esa es la modificación, donde ahora va a decir que la temporalidad va a ser hasta abril del año 2022. O en el caso de que digamos, es una prestación de servicios, pues además de ser una prestación de servicio para el mantenimiento de la máquina, ya también va a ser para el mantenimiento de esa máquina y de un vehículo más. Entonces ahí ya estamos adicionando algo a nuestro contrato original. Pero todo el resto de las obligaciones dentro del contrato no se modifican, únicamente ciertas cláusulas. Por lo tanto, todo lo demás sigue vigente. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra. ¿Sí? Sí. En el caso de por sí de extinguir, que era uno de los ejemplos que comentaba José, en los supuestos de los alimentos, digamos que nosotros tenemos ya una resolución donde nos están, no sé, nos fijaron alimentos provisionales. Y las partes celebran un convenio para, o sea, extinguir esa obligación de los alimentos provisionales, donde nosotros, bueno, aquí no más que extinguirlo, vamos a modificar, donde vamos a llegar a un acuerdo donde en lugar de pagarte 15,000 pesos al mes, lo vamos a dejar en 10,000, y las partes están de acuerdo y el juez también lo determina así. Entonces ahí estamos realizando una modificación de una obligación que el juez ya había determinado previamente. Esto lo vemos mucho en materia de alimentos, o lo mismo en los casos de cuando pelean las custodias o incluso las convivencias. Ya cuando hablamos del factor extinguir es cuando el chico ya es mayor de edad y entonces ahí él puede renunciar a que se le sigan proporcionando sus derechos y puede incluso llegar a un convenio con el acreedor determinando que él ya no los necesita. Porque a lo mejor ya está trabajando, ya tiene una forma de poder solventar sus gastos, entonces aun y cuando, digamos, tiene 18 años y esté estudiando, pero como también trabaja, pues para él ya no es necesario la manutención que le da su padre. ¿Quedó claro estos dos conceptos? Porque van a trabajar mucho con ellos en el día a día. Y cuando vean la materia de contratos,
se va a basar principalmente en estas características. Seguimos. Los elementos que intervienen en la formación de los contratos son de dos tipos, esenciales o de existencia y los de validez. Para que un contrato exista se requieren de dos figuras, que es el consentimiento y el objeto. Y para que el contrato sea válido es la capacidad, la formalidad, la ausencia de vicios en la voluntad. Y, ¿me pueden leer el último, por favor? A que el objeto... Licitud. ¿Verdad? Licitud en el objeto motivo a fin del contrato. Ok, sí, eso es, que el objeto o el fin del contrato sean ilícitos. Esto es, para que un contrato exista, se requiere, si no hay consentimiento u objeto, el contrato no va a existir. Existe el consentimiento, existe el objeto, pero si está afectado de alguno de los elementos de validez, el contrato puede existir, pero no puede nacer totalmente a la vida jurídica por falta de estos elementos. Por lo tanto, tendrían que subsanarse esos errores o esas deficiencias para que el contrato pueda hacerse válido. Elementos de existencia o esenciales son aquellos que necesariamente deben concurrir para que el contrato exista, es decir, para que tenga vida jurídica. Estos se encuentran dentro del artículo 1675 de nuestro Código Civil, aquí en el Estado. Y es lo que nos dice, se requiere del consentimiento y el objeto que pueda ser materia de este contrato. El consentimiento es un acuerdo de voluntades destinado a producir efectos jurídicos. El artículo 1684 de nuestro código establece que existe cuando las partes convienen en un mismo objeto y en unas mismas condiciones. ¿Cómo se puede obtener este consentimiento? De dos formas, ya sea expreso o tácito. ¿Cómo es expreso, chicos? Ahí lo tienen en su pantalla. Pues cuando es por escrito. Es una de las formas. ¿No? Es como cuando hacemos compras por internet. También modo electrónico. El firma. Bueno, en algunos casos ni necesitas firmar para hacer consentimiento, por decir, el puro hecho de utilizarlo, por decir, si tengo una internet público y tengo un reglamento y dice el uso de la computadora, ¿estás de acuerdo con el reglamento anterior del local? Pues ese es tu consentimiento, porque le estás aceptándolo, cediendo al uso del producto. Sí. Ese sería el TAC. El expreso ahí nos dice, es cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, magnéticos o por cualquier otra tecnología, que son signos inequívocos, como decía ahorita una compraventa por internet. Si nosotros ponemos ahí que aceptamos los términos, incluso mandamos nuestro número de tarjeta y todo, estamos aceptando, estamos consintiendo en la transacción que vamos a hacer y que vamos a adquirir el producto que ahí aparece, en las condiciones que ahí nos dice que está, porque a veces también llegan y, caray, pues yo pensé que estaba más grande o que era diferente, ¿no? Entonces ahí es un arriesgo. Ahora nos dice, es tácito cuando hay hechos o actos que lo presuponen o que autorizan a presumirlo. Nos dicen, excepto en aquellos casos que la ley o por convenio la voluntad debe de manifestarse expresamente. Entonces, de manera tácita, digamos, José me pide prestado mi carro. Yo no le digo que no ni sí, pero yo le entregué las llaves. Entonces hay una manifestación, yo hice ciertos elementos o actos que presuponen que yo autoricé a prestar
prestarle mi vehículo. Entonces, si yo le entregué las llaves, pero no dije nada ¿En verbal o cuándo por lo entrego? Ajá, en el momento en que yo le entregué mis llaves, en ese momento estoy aceptando que le presté mi vehículo a José. Entonces, ese es ¿Calla un... por aplica ahí? Ajá, ahí prácticamente serían una parte, pero yo estoy haciendo actos donde no le estoy entregando las llaves, entonces por lo tanto estoy aceptando el préstamo, ¿sí? O cuando les dicen préstame una pluma, no le dicen nada, pero nada más se la pasan así, ahí están haciendo un acto donde te estoy diciendo, pues, te presto la pluma, no, ahí está, pero luego me la regresas, aunque no lo estamos determinando, pero se supone que es un préstamo de ahorita la ocupo porque no tengo en qué anotar. Entonces nos dice, bueno, en la práctica el consentimiento se forma de dos actos jurídicos unilaterales que son por una parte la oferta o propuesta y por la otra la aceptación. Entonces, primero tiene que existir donde se está haciendo la solicitud y posteriormente donde yo acepto sí acepto que le voy a prestar o le voy a entregar, o eso porque me está proponiendo, yo estoy diciendo que sí lo voy a hacer. Hasta aquí vamos bien, chicos, y entendimos esto del consentimiento y cómo se expresa. Sí, maestra. Es correcto. Sí, maestra. Oye, yo tengo una duda, pregunta al respecto del consentimiento. En muchos contratos la vemos al final donde se renuncia el fuero legal, en ese caso previsto en el artículo 1093 del Código de Comercio, donde dice, para todas situaciones de ese contrato corresponde a los tribunales de Ciudad de México o de Aguascalientes. Ahí en cuestión de... someten a determinada jurisdicción, ¿no? El conocimiento del contrato. Sí, yo la había escuchado que muchas veces se la han tumbado ese fuero porque no ha sido una renuncia clara y terminante, como debe ser, no solamente el consentimiento tradicional como usted la platica, sino tiene que venir más elementos. Creo que hubo problemas con los bancos, porque tú sacas un préstamo y todo está en Ciudad de México. Pues imagina una ama de casa que sacó 10,000 pesos de préstamo. Pues ella no tiene litigarlos allá. Ajá. Exacto. Y ya nada más mandan los abogados a quitar su casa. Sí, lo que pasa es que ese tipo de contratos, sobre todo en los bancos, como lo manejan por machotes, así viene el estructurado donde se está renunciando al fuero o se someten más bien a la jurisdicción del Estado de la Ciudad de México, del Estado, bueno, de la Ciudad de México. Cuando uno no los lee, pues ya se sometió y podría establecer eso, ¿no? O sea, yo no lo leí, aunque dicen que el desconocimiento no nos exime de responsabilidad, pero sí podría establecer que pues yo radico aquí, el préstamo fue aquí en el estado, entonces, ¿por qué litigarlo a nivel federal? Pero hay otros casos donde sí, si las partes, a lo mejor una es de San Luis, la otra es de Zacatecas y la otra aquí de Aguascalientes, entonces todos de común acuerdo deciden someterse a la jurisdicción de un estado, digamos, ¿no? Pues como nos queda más cerquita, todos nos vamos mejor a Aguascalientes, para efectos de no estar litigando o que cada quien lo pueda hacer efectivo en su estado, porque si no, imagínense cuántas, sobre el mismo contrato, puedan haber varias demandas, ¿no? Y para efectos de los traslados y todo. Ok. Sí, esa era un gran duda. Honestamente siento que no deben, y entiendo por qué lo hacen, porque beneficia nada más de uno. Si yo estoy de Aguascalientes, pues prefiero litigarla aquí, no en México. Pero... Bueno, pero también tenemos los de distrito, que ellos son materia federal, entonces los puedo litigar aquí a través de los juzgados de distrito. Que es lo que muchos en materia mercantil lo hacen, aunque también en materia mercantil, como es una materia federal, también se pueden litigar en los juzgados locales y en muchas ocasiones lo hacen así porque son juzgados federales y como la normatividad es federal, lo que hacen es eso. Es correcto.
Sí, no, yo lo que decía es que cuando el renuncio fuera beneficia más a un parte que otro, como en este caso Sí, los claro que bancos. sí. Sí, en este caso el beneficiario pues va a ser el banco. A él le conviene que lo litigue uno en la Ciudad de México, porque si uno no tiene allá o ni siquiera te enteras o no fuiste, ya perdiste un derecho. Acuérdense que por cada etapa que se va abriendo dentro de un procedimiento, sí, dentro de un juicio, cada etapa que se abre es un derecho que vas adquiriendo, y si se cierra y no lo hiciste efectivo en ese momento, ya lo perdiste y no lo vas a hacer valer más adelante. Y ocurre porque la gente, como no tiene un abogado en aquella ciudad, y no están al pendiente, se van los términos y ya resultaron afectados. Es correcto. Y las costas, ¿no? Aparte, No, y honestamente te vas a gastar más en arreglar, pelear su defensa en ese sentido, que mejor pues llegamos a un acuerdo, porque si no me voy a perder peleándolo. ujú. Sí, por eso es importante, o sea, que si se va a establecer en un contrato, que las partes realmente estén de acuerdo que sea ese el fuero al que se van a someter. Sí. El problema es que hay demasiado en vida y, y no es una negociación, ¿sí me entiendes? Si quieres Sí. servicio de Easy, muy bien. El contrato viene de su sede y no hay de, oye, no estoy de acuerdo en esa cláusula. No, pues si no estás de acuerdo, no hay servicio. Ajá, sí, porque le digo, ya vienen dados así desde incluso los formatos que les mandan, ¿no? Sí, exacto. Entonces, a veces ahí pues sí, ya uno pues tiene que ir a litigarlos allá. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Otro comentario? ¿Seguimos? Sí, Sí, licenciada. maestra. Todo bien, maestra. Adelante. Échale, maestra. Vámonos pues. Entonces, ¿cuál es el objeto? Para que el contrato exista se requiere que tenga un objeto físico y jurídicamente posible. Cuando la ley se refiere al objeto de los contratos, señala que este consiste en la cosa que el obligado debe dar o en el hecho de que debe hacer o no hacer. Esto es, que sea física y jurídicamente posible. Digamos, si el objeto del contrato es el traslado de anfetaminas, ¿es física y jurídicamente posible? No. Físicamente sí, ¿no? Ah, sí, pero Jurídicamente, ilícitamente no. entonces ahí el objeto sería que no es lícito, Ujú, pero lo podemos hacer, así es. ¿sí? Si hablamos que el objeto del contrato es, en el caso del compañero que decía, la construcción de una, no sé, un terreno, pues vamos a hacer una casa de campo. ¿Cuál sería el objeto de la construcción? ¿Es física y jurídicamente posible? Sí. Físicamente sí. Entonces eso es lo que tenemos que sea física y jurídicamente posible en respecto a la cosa que vamos a dar o en el hecho que vamos a hacer o no vamos a hacer. La licitud en el objeto, que es lo que se le denomina. Posibilidad física. En las obligaciones de dar consiste en que las cosas existan dentro de la naturaleza o puede existir, en tanto que en las obligaciones de hacer, la posibilidad física consiste en que el hecho que debe realizarse por el obligado no sea incompatible con una ley natural. Esto es, que sean permanentes a la naturaleza humana y que puedan servir como modelo para guiar y valorar la conducta y las leyes civiles. La posibilidad jurídica es dar, en las cuestiones de las obligaciones de dar, se refiere a que las cosas estén dentro del comercio,
y que sean determinados o determinables en cuanto a su especie. Por su parte, en las obligaciones de hacer, se refiere a que el hecho no se oponga a una norma jurídica que deba regirlo y que constituya un obstáculo para su realización. Entonces aquí, sobre todo en la cuestión de lo jurídico, esto es, primero que esté dentro del comercio. Yo no puedo vender algo que no esté dentro del comercio. A ver, yo les digo, les vendo la Excedra. ¿Existe una posibilidad jurídica? No, No, ¿Por qué? porque eso porque es es como parte, patrimonio. ¿Por qué es qué? Es patrimonio, ¿no? Porque no es de nosotros. No es de es del, ay, no sé de quién sea, de gobierno del Estado. Es patrimonio del Estado. O sea, es de todos. No es un patrimonio personal mío. Oiga, ¿y Entonces, por qué el presidente vendió el avión según esto? Si no era de él. mire, ay, no. Maneja lo de la pública. Se supone que es pues de la nación, pero como ya ve que él es representante de la nación, Ese viene el mismo tipo de hipótesis. Si es de la nación y yo soy ciudadano, tengo derecho y por eso no puedo nada más subir a una patrulla y agarrarlo porque pues es de la nación, también es mío. ¿No? ujú, Los derechos, ciertas personas están facultadas. solamente pueden disponer de ellos. Hablamos por decir, de los bienes que son del Estado. Digamos en el caso que decía José, una patrulla es un bien al servicio del Estado, que es propiedad del Estado. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que yo podría usarla, pero no lo puedo hacer porque es para un uso al servicio de todos, no nada más mío. Y lo van a usar quienes son las personas encargadas de prestar este servicio, que en este caso serían los policías, quienes están prestando el servicio de protección y cuidado y auxilio a la ciudadanía. Por eso hablamos de que estén dentro del comercio, porque este tipo de bienes no están dentro del comercio, no se pueden vender salvo que ya posteriormente se den de baja y entonces en ocasiones, no sé si saben que a veces el Estado hace subastas y vende ese tipo de bienes, porque ya para el Estado ya no funcionan y por lo tanto, al darlos de baja como bienes del Estado, cualquier particular puede acceder a la adquisición de estos bienes. Perfecto. Sí, entonces, si no están dentro del comercio, entre particulares no lo vamos a poder, no va a haber una posibilidad jurídica de poder adquirirlo. ¿Sí entendimos estas dos diferencias entre la posibilidad física y la posibilidad jurídica? Sí, así. Bueno. Elementos de validez. El artículo 1676 del Código señala los elementos para que un contrato pueda ser, bueno, dice invalidado por incapacidad legal de alguna de las partes o de las partes o de una de ellas. Los vicios del consentimiento, porque su objeto o su causa son ilícitos y porque el consentimiento se hubiera manifestado en la forma, no se hubiera manifestado en la forma que la ley lo determina. Aquí vamos a entrar nada más únicamente a ver la parte de los vicios del consentimiento, que es el tema que se ve dentro de los contratos. Bueno, por incapacidad ya sabemos, a ver, ¿qué tipos de capacidad tenemos? De goce Ujú. ¿Y cuál es la otra? y la de derecho jurídico, ok, cuando cumplimos los 18 años. A ver, alguien a ver que se acuerde bien de goce y la otra. Sí tiene la idea, pero el nombre es. Es de obligación, ¿no? De goce y de obligaciones. el goce y disfrute. No, es de ejercicio, ¿no? Así Cuando es. ya puedes hacer. Así es. Tenemos capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la que adquirimos desde que nacemos, la perdemos con la muerte y es para poder disfrutar de todos los derechos que tenemos como ciudadanos y como personas, vaya.
La de ejercicio es la que adquirimos al momento de que cumplimos la mayoría de edad reconocida por la ley, que en México es a los 18 años. Y este es para el sentido de poder ejercer por nuestro propio derecho todos aquellos derechos que ya tenemos y también adquirir obligaciones. Esta capacidad de ejercicio la podemos perder en cualquier parte de etapa de nuestra vida, no necesariamente hasta la muerte, porque por alguna resolución judicial podemos ser declarados incapaces. Uno de los ejemplos, no sé si se acuerden de su materia de personas, es la cuestión de las personas que son ebrios coincidinarios o que consumen sustancias psicotrópicas, que ya lo hacen de manera tan constante que llegan a perder en algún momento esta capacidad. O también aquellas personas que por alguna enfermedad pierden las cuestiones de las situaciones de modo, tiempo y lugar y que ya no tienen la capacidad para poder decidir sobre incluso su persona, pues menos aún van a poder decidir sobre sus bienes, y entonces a través de una resolución judicial, mediante un juicio de declaración de estado de interdicción, se les declara con esta incapacidad legal y se les nombra un tutor para que esta persona los represente y sea ahora el encargado de manejar sus bienes y derechos. ¿Sí nos acordamos de esto? Sí, maestra, sí lo vimos. Ok. Rápidamente, en cuanto al objeto, pues era lo que mencionábamos ahorita, que sea lícito, esto es que no sea contrario a la norma. En el caso que les mencionaba ahorita el ejemplo, pues si a mí me contratan para trasladar drogas, entonces aquí el objeto no es lícito, porque ya en sí el objeto de lo que voy a trasladar es una sustancia que daña la salud y que de acuerdo al gobierno es ilícita, ¿no? Entonces, ahí ya el objeto de mi contrato va a ser declarado como inválido. Que el consentimiento no se hubiera manifestado en la forma que la ley lo establece. Como lo vimos anteriormente, el consentimiento puede ser expresado de manera tácita o de manera verbal. Entonces aquí, si no se manifiesta de acuerdo a los términos en que la ley va a determinar con ciertos actos jurídicos, puede declararse la invalidez de ese contrato. En muchos casos, por decir, el consentimiento tiene que darse ante notario y el consentimiento no se dio ante el notario, sino que fue entre particulares, ahí va a haber una afectación de la validez de nuestro contrato. Ahora vamos al tema medular, que son los vicios del consentimiento. Perdón, bueno, primero, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, el uso o la ley. La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Ahora sí, vicios del consentimiento. La manifestación de la voluntad de las partes contratantes, aparte de ser hecha por personas capaces, debe otorgarse, ahí me equivoqué, aparte de ser hecha por personas capaces, debe otorgarse de manera libre, ya que la manifestación de la voluntad no será válida en el contrato si ha sido arrancada o dada por error, arrancada por violencia o sorprendida por dolor. Los vicios del consentimiento se van a encontrar previstos en el artículo 1692 de nuestro código. Nos dice: el consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o captado con dolo o mala fe. ¿Qué es el error, jóvenes? ¿Sabes qué? Yo me ocurre el error sería una modificación. A lo mejor dice en el inicio del contrato dice un vehículo de marca Ford y después ahí más adelante dice vehículo marca Ferrari 2021. Y ahora yo quiero decir, mira, firmamos ese contrato y ahí dice que me vas a entregar un Ferrari 2021. Y se demuestra que fui por error,
se tacharía esa cláusula, no el contrato en su completo, nada más esa parte. Maestra, Pero otro ejemplo no sería como... ¿en que se sentó de manera errónea dentro del contrato? Sí, un error adentro del contrato, es lo que refiero. Es que como muchos usan machotes, no hacen el contrato desde ceros, pues hay que actualizar el objetivo del contrato, hay que actualizar las personas. A lo mejor mi nombre viene abajo para firmar, pero adentro del contrato hace referencia a Raimundo. No, pues cóbrele a Raimundo. Ok, bueno, pero ahí sería más en cuanto al error de lo que se transcribió, ¿verdad? Sí, error del contrato. Oiga, maestra, no, mande. como por ejemplo, otro ejemplo no sería lo que pasa cuando hacen el Buen Fin, que ofrecen un artículo, no sé, un ejemplo, la pantalla en 40 pesos, en lugar de ponerle 4,000, se equivocan y le ponen 40 pesos. Ah, no, es que ahí dice 40 pesos, no, es que son 4,000, no, pues este no es mi problema. Ahí dice... Tendrían que respetar el precio, ¿no? De la oferta. No se... A lo mejor, bueno, hay como la definición que aparece en la pantalla dice, es una falsa creencia de la realidad. Dice, se puede llamar error de hecho, cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de los autores del contrato. Ese es... Aquí habla de que puede existir un error en el caso de que lo manejaba José en el objeto específicamente determinado sobre su sustancia o cualidades esenciales, o si su cantidad de extensión, peso o medidas son diferentes o en cuanto a lo que se ha contratado. En el caso que mencionaba José del vehículo, bueno, ahí va más que un error o la falsa creencia de la realidad, ahí fue un error dentro de la transcripción que se hizo. Pero si hablamos describimos, no sé, un terreno. Es un terreno que mide, no sé, 5 metros, por tanto, o sea, estamos determinando la superficie. Entonces ahí podría existir algún error en las medidas. Determinamos bien las colindancias, pero la superficie no nos da. Digamos que decimos son de superficie 500 metros, pero nuestras medidas y colindancias son totalmente diferentes. Entonces ahí podría existir algún error. ¿Sí me entendieron más o menos o...? Sí, bueno, ese sería más que nada engaño, por decir, si yo te vendo una vehículo Ford, camioneta, color azul, de modelo 68, con número de serie 123, firmes el contrato y te voy y te digo, ten, aquí está tu vehículo. Ajá. Es un juguete. Exacto, no especificamos. Eso es con dolo, ¿no? Ahí, exactamente, ahí no especificamos, pero hay más que la falsa, bueno, puede existir una falsa creencia porque me estás describiendo el vehículo, yo me lo estoy imaginando como un vehículo, pues para manejarlo, ¿no? Y resulta que tú me estás vendiendo un vehículo a escala. Pero ahí, ya estaríamos hablando un poquito de esto. Puede ser entre el dolo y la mala fe, porque a lo mejor yo estoy con la creencia de que es un vehículo normal, grande, para manejar, no uno a escala. Nos dice, ¿no? Se entiende por dolo en los contratos cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir al error o mantenerlo en él a alguno de los contratantes. Aquí se lo está induciendo, porque yo le estoy diciendo, es una camioneta Ford, bla, 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 pero nunca se la enseñé. Y yo me estoy refiriendo al vehículo en escala y él se está imaginando que es un vehículo normal, ¿no? Para uso. Y dice, se entiende por mala fe la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. Y usted ya conoció el vehículo, pero resulta que a lo mejor no le funciona bien el motor y nada más medio lo arreglé para que él lo revisara, lo manejara un ratito y ya, sigue funcionando. ¿Sí entendimos estos conceptos? Sí, maestra. Sí, entonces a lo mejor ya en el caso del vehículo, de lo que comentaba José,
sí sería más catalogado como en ese, el dolo, ¿no? El artificio o aquella sugestión que yo estoy haciendo para que el otro caiga en el error. Y depende mucho ahí quién elabora el contrato. Claro que sí, ahí también va a depender mucho. Si el que lo está realizando también tiene conocimiento, de alguna manera es partícipe en que la otra persona caiga. Así es. Si el dolo o la mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiendo aquella, anulan el contrato si ha sido una causa determinante para el acto jurídico. Si ambas partes proceden con dolo o mala fe, ninguna de ellas podrá alegar la nulidad del acto o reclamarse indemnizaciones. O sea, aquí tiene que existir el dolo y la mala fe de una de las partes y que el otro no tenga conocimiento exacto de ese artificio que están entrometiendo para que él caiga y entonces contrate o celebre el contrato o se obligue beneficiando al otro. Sí, entonces, y si ambos están cayendo en, o sea, si uno piensa que se va a aprovechar del otro y el otro también se está aprovechando, pues entonces ahí ninguno de los dos van a poder declarar la nulidad porque ambos están buscando un beneficio y pues obviamente menos algún tipo de indemnización, ¿no? Porque ambos están actuando en perjuicio del contrario. Hasta aquí vamos bien, chicos. Sí, maestra. Y les hago un examen si me lo contestan. Claro, con 10. Sí. Es que está fallando mi micrófono. Sí. Yo dije, ay, ¿qué pasó? Último, es la violencia, puede ser física o moral. Existe violencia física cuando por medio del dolor se coacciona la voluntad a efecto de que se exteriorice la celebración de un acto jurídico. El artículo 1702 señala que hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendentes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado. El contrato celebrado por violencia, ya provenga de alguno de los contratantes o de un tercero interesado o no dentro del contrato, será nulo. ¿Qué es esto, chicos? Esto a lo mejor lo vemos mucho, sobre todo con nuestros viejitos, que a veces son personas que ya viven solitos, tienen hijos, pero los hijos no se preocupan de ellos. Y pues de repente, pues resulta el hijo que quiere quedarse con la casa, ¿no? Entonces los llevan con amenazas, intimidados, y les dicen que firmen, no sé, una cesión de derechos o una donación para ellos convertirse en dueños. Y después, ya que está firmada la cesión de derechos o la donación, los viejitos los abandonan, ¿no? En casas o asilos y pues ya, perdieron lo poco que tenían. Sí ocurre, la verdad. Entonces aquí es donde se ve esa violencia, más allá de la fuerza física que se emplea, van con amenazas, van, no sé, engañados incluso, de que, no sé, van a, pues a firmar, no sé, a lo mejor igual su testamento, cuando en realidad los están llevando a realizar este tipo de contratos, ¿no? Entonces, este tipo de violencia declara la invalidez de ese contrato. Entonces sí puede echarse abajo, aunque se hubiera celebrado ante el notario, si se demuestra que esa persona no manifestó su voluntad y que fue llevada a la celebración de ese acto a través de violencia, a través de intimidaciones, entonces sí podría declararse la invalidez del acuerdo de voluntades. No sé si en algún caso. Maestra, Dígame. ¿qué artículo es? Dijo, perdón. 1702. Ok, gracias. No, a usted. ¿Alguien que guste comentarnos algo respecto a los vicios del consentimiento? Por el momento, reserva de derecho. Muy bien.
Nada, chicos, ¿todo bien? ¿Todo claro? Sí, maestra. Bueno, pues hasta este tema me quedaría yo el día de hoy. Para los restantes, verlos en la sesión del próximo sábado. Ok, maestra. Sí, entonces veríamos. Sí, está bien, maestra. Es probable que la próxima semana veamos sesión, lo que resta de la sesión 2 y a lo mejor empecemos la 3. Ya igual yo veo más o menos qué tan amplia está la sesión 3, si no ya la vemos en un solo sábado. En cuanto a la tarea para esta sesión, maneja la plataforma que sea una síntesis donde se describan con sus propias palabras las características de los elementos de las obligaciones jurídicas, que fueron el cuadrito que vimos anteriormente. Entonces, no sé si les parezca bien esta tarea o quiera alguien proponga una diferente. Que no ¿Sería sea para la 1? Sí, para la sesión 1. Ok. Un resumen. Sí, es una síntesis, es prácticamente que ustedes Sí. digan qué entendieron, ¿no? De las características, que el sujeto, que el objeto, que la relación jurídica, quiénes son los sujetos, cuál es el No objeto. nada, maestra, le dejamos en blanco. ¿Mande? Si no entendemos nada, maestra, le dejamos en blanco. Ándele. Porque me están diciendo ahorita que sí me entienden. Así les va a ir. No, sí lo entendieron. Ustedes son muy listos. Sí, maestra, está bien claro. Nada más una pregunta, ¿las diapositivas las va a compartir o algo? Sí, ahorita Sí, maestra, se por los favor. voy a dar por el WhatsApp a los grupos para que ahí las tengan Sí, por favor. y puedan allegarse del material. Muy bien, gracias. ¿No? ¿Y la fecha de entrega, maestra? La fecha de entrega le puse como límite el 25, que es el viernes. Entonces tienen casi 8 días para hacer su entrega. ¿Sí? Es jueves, ¿no, maestra? Ok. El 25. Sí, si no, alguno de sus compañeros no se pudo conectar el día de hoy, por favor, nada más avísenles de lo que es la tarea para que la suba. Y ya pues en los grupos ya van a ver que ahí va a estar el material para que ellos vean de qué temas tratamos, qué temas abordamos, y pues puedan ampliarlo a través de leer el código o checar algún libro o material que tengan ahí. ¿Sí? Muy bien, maestra, gracias. ¿Algún compañero que se hubiera conectado después? Yo, maestra, Juan Ramírez, me conecté tarde porque estaba en el trayecto al trabajo. De hecho, estoy ahorita aquí. Ramírez García Juan, ¿verdad? Sí es. ¿Alguien más? Yo, maestra. Martínez Tiscareño. Tiscareño Flor. Sí, sí. ¿Quién Gracias. más? Gracias a usted. Pérez. ¿Alguien más, chicos? Martínez Pérez, sí me anotó, maestra. Martínez Pérez, claro. Perfecto. ¿Alguien más? Mabel González. Bueno, si no hay algo más que decir, pues que tengan un excelente sábado, que desayunen muy rico, disfruten a su familia. Quienes estén trabajando, pues que la jornada no sea tan pesada. Y nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Espero el viernes estarles mandando el enlace, sobre todo para que no, sobre todo quienes están a veces en trayecto y en el trabajo, pues no batallen en conectarse. Tomamos cualquier otra duda, estoy al pendiente en los grupos. Y pues bueno, nos vemos el próximo sábado a la misma hora, a las 8. Muchas gracias, maestra. Que pasen Bonito fin de semana. Descansen.